contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, En la salvación mía. glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien, pues. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con un tema que no es agradable, pero es necesario tratar. Estamos en el quinto mandamiento y a partir del punto 2270, el Catecismo nos va a estar hablando del tema del aborto. Vamos a leer el parrafito. Ya hemos empezado a comentar el día pasado algunas cositas. Vamos a ver qué nos dice de nuevo. Dice así, punto 2270 del Catecismo. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Antes de haberte formado, son ahora citas bíblicas que pone, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Este primer pasaje es de Jeremías 1:5. Y el siguiente está tomado de un salmo, el Salmo 139, versículo 15, que dice, y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Bien, este es el parrafito que empieza hablando del tema del aborto. Y lo que nos está empezando a decir el catecismo es que desde el primer momento de la existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de personas, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Es una afirmación que toma de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando publicó la instrucción que se llama Donum Vitae, el don de la vida, que sabemos que en toda esta temática, desde lo que primero que hemos empezado a hablar del quinto mandamiento, está latente, porque en base ahí pues, no se puede arrebatar la vida, ¿no? Quizá uno de los debates en torno al cual se pretende justificar el aborto es el hecho de esta cuestión. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Si la vida no comienza en el momento de la concepción, entonces se puede justificar el aborto, ¿no? Si resulta que la vida comienza en la semana 3 o en la semana 2, entonces tenemos ahí un periodo que eso no se sabe lo que es, pues ahí podríamos aplicar el aborto, ¿no? Pero bien sabemos que esta preguntita, ¿cuándo comienza la vida?, ha sido bien respondida contundentemente por eso que conocemos con el nombre de embriología. Yo pensaba ponerles aquí unos videitos sobre embriología, pero pensé, se me van a dormir todos y todas porque a veces o pueden ser muy sencillos, creo que eso sencillo ya lo sabemos todos y todas, pero hay veces que hay otros que son un poquito más técnicos, que vale la pena verlos, ¿no? Porque uno aprende esas cositas que básicamente vienen a ser como una especie de clases de embriología, ¿no? Y a veces tienen la delicadeza de hacer esos videitos que es cómo se va desarrollando el embrión desde que empieza el momento de la fecundación, la primera semana, ¿no? Y luego la segunda semana, y luego la tercera. Se pueden encontrar con facilidad, pero no busquen cualquier cosa, ¿no? Busquen algo que sea un poquito firme, fuerte, ¿no? Científicamente bien explicado, ¿no? Y ya verán, ¿no? Pues que básicamente se responde a esa pregunta, ¿cuándo comienza la vida?, en estos estudios de embriología, que como saben es una rama científica de la biología. Normalmente lo que vamos a encontrar ahí es que se afirma
que desde el primer instante de la concepción hay vida humana, desde el primer instante. Pero a veces la imaginación como que nos puede jugar una mala pasada para entender lo que es la vida humana en su desarrollo. O sea, nos imaginamos como si la gestación de la vida humana fuera como una especie de construcción y no un desarrollo. Un desarrollo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La vida humana es la vida humana en construcción. La vida humana en construcción es como la fabricación de un vehículo, para entender un poquito ese tema. O sea, ¿cuándo nosotros podemos considerar que un carro comienza a ser carro? Entonces, la preguntita que nos haríamos en el caso de que estemos construyendo un carro. ¿Será cuando le colocan el motor? ¿Será cuando ya tiene los cristales puestos? ¿Será cuando lo ponen en marcha? ¿Será cuando ya circula fuera de la fábrica? ¿Cuándo es que un carro empieza a ser carro? Desde luego, lo que es indudable es que nadie llamaría carro al resultado de la primera fase de la cadena de producción, o sea, digamos, el troquelado de la chapa. Bueno, usando esto como ejemplo, pues entonces hay gente que piensa que la vida humana se desarrolla de esta manera, ¿no? Que según va pasando el tiempo, se le van añadiendo piezas y la verdad es que la vida no se construye, la vida se desarrolla, la vida se desarrolla. No hay nadie que desde fuera vaya añadiendo piezas a ese embrión. El principio vital del ser humano está ahí desde el principio. Fíjense que la expresión que estamos utilizando aquí es el principio vital, que es una expresión importante, ya nos remite a los tiempos de Aristóteles, que finalmente Aristóteles lo llamaba en su griego, ¿no? El ánima, ¿no? Aquello que hace que una materia esté animada y se considere que es viva. El principio vital del ser humano está ahí desde el comienzo, está en su código genético y solo necesita tiempo y las condiciones adecuadas para desarrollarse. Entonces, el ser humano no es construido, porque el ser humano ya es. Lo que se necesita es dejarle ser o dejarle desarrollarse. No hay ningún salto cualitativo en el desarrollo, porque desde el principio es lo que es. O sea, es el mismo sujeto el que está en el parto en el que estaba con una semana de gestación. El mismo sujeto. Esto que parece como muy evidente, pues es precisamente, por desgracia, lo más negado en nuestra cultura. Y en este punto del catecismo se nos habla de esto remitiéndonos, ya estamos acostumbrados a que el catecismo hace referencias a otros puntos, ¿no? Porque ahí está la base, ahora está la explicación o la puesta en práctica de aquel principio. En concreto, estaríamos viendo el punto 1703. 1703. Ahí tenemos unos parrafitos tomados de la Gaudium et Spes, que ya sabemos que ese documento es de uno de los concilios, ¿verdad?, de la Iglesia. ¿Del último o del primero? ¿O de uno por medio? ¿Del segundo? Gerdel, no nos líes. ¿Del último concilio que se ha dado en la Iglesia o del primero que se dio? ¿O de uno que fue en medio? Del último, que es el Concilio Vaticano II. Eso es lo que usted nos quería decir. Entonces dice ahí, dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Preciosa esta afirmación. A la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. O sea, Dios nos ha querido personalmente a cada uno de nosotros, nunca nos cansaremos de meditar esto,
todo niño concebido ha sido pensado por Dios desde toda la eternidad y lo conoce de tú a tú. Dios ha entregado a su Hijo para redimir a ese niño concebido. Entonces esta afirmación es muy relevante, ¿no? Más de lo que incluso nos pensamos, ¿no? Ante todo porque pudiera ocurrir que venga un embarazo no deseado, no esperado, no estaba en los planes o sencillamente no se quería, pero Dios sí lo quería. Pero Dios sí te quería. Precisamente el pecado de origen del aborto, como todo, como casi todo de todos los pecados, es no querer lo que Dios sí quiere. O sea, pongo mi voluntad, pongo mi querer al margen de la voluntad de Dios. Los cristianos, pues, tenemos que tener la capacidad de tener esta visión sobrenatural. ¿Cómo voy a oponerme a la decisión que Dios ha tenido de la creación de este niño? Esta es la gran preguntita. Dios conoce muy bien a ese niño y le distingue de todos los demás y tiene una personalidad única e irrepetible. El que no la tenga desarrollada no significa que no la tenga. La prueba de esto es lo que dice, pues, este punto del catecismo. Desde su concepción está destinado a la bienaventuranza eterna. No la tiene, pero está destinado a. Por lo mismo podemos aplicar a las demás cosas. Entonces tenemos que todo niño concebido está destinado al cielo. Eso hay que subrayarlo. Todos los niños que han sido abortados, ya sea de una manera voluntaria o sea o un aborto natural, confiamos que estén en los brazos misericordiosos de nuestro Señor. Lo cual también es como maravilloso, porque unos padres no solamente puede ser que no deseen ni quieran a sus hijos, sino que los abortan, los matan. No los quieren ni por misericordia. Pero es que para tener misericordia, lo primero que hay que tener es amor. Y eso sí que tiene Dios, no voy a decir de sobra porque no es así, porque Dios es amor. No es que tenga amor, es que es amor. Entonces, en su infinita misericordia, Dios, en un designio misericordioso de su amor, nos ha creado para que seamos felices con Él en el cielo. El catecismo también nos dice en el punto 1260, confiamos que Dios tiene otros medios extrasacramentales para dar la salvación a los niños que han muerto sin el bautismo. Confiamos que Dios tiene otros medios extrasacramentales, normalmente la manera normal de acceder al reino de los cielos es por medio de los sacramentos, el primero de ellos es el bautismo. Lo que nos está diciendo el catecismo, fíjense, es confiamos que Dios tiene otros medios extrasacramentales para dar la salvación a los niños que han muerto sin el bautismo. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, los santos inocentes, ¿verdad? Ellos no recibieron el sacramento, pero la Iglesia les llama santos. Son medios extrasacramentales. Bueno, entonces los niños, podríamos decir abortados, están intercediendo, y evidentemente que lo harán por sus madres, lo harán también por la sociedad que les ha sacrificado, que se los ha quitado encima. Interceden por nosotros delante de Dios, porque en Dios no pueden odiar. No pueden odiar. Hasta he sabido de familias, realmente no muchas, es cierto, que tienen la costumbre de que en las fotos de la familia se ponen ellos, claro, obviamente, ¿no? Pero luego, si han tenido algún aborto natural, por ejemplo, ponen un angelito. Y es muy bonita la idea, muy profundamente cristiana. El catecismo recurre a Jeremías 1:5. Vamos a buscar.
Jeremías 1:5. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. O sea que antes, incluso este es el texto que pone el catecismo, ¿verdad? Como punto de referencia a lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Pues antes incluso de haber sido concebidos, antes de haberte formado yo en el seno materno, Dios ya te conocía. No estamos aquí por casualidad. Somos un proyecto de Dios. En nosotros primero es el existir y luego el conocer. En Dios es como al revés. Primero nos conoció y después nos dio la existencia. Además dice, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Es decir, eras sagrado para mí. Qué diferente, ¿verdad? Nosotros los hombres que podemos llegar a asesinar a un niño, ¿no? Por eso se suele decir que es un acto muy casi diabólico. Luego el catecismo acude también, pide que consideremos otro. Job 10, al 2. Y si quieren, otra personita podía buscar Salmo 22 o 21, de acuerdo a la traducción, 22, 21, los versículos del 10 al 12. Empezamos por el libro de Job, capítulo 10, versículos del 8 al 12. Tus manos me formaron, me plasmaron, y luego, en arrebato, quieres destruirme. Recuerda que me hiciste como se amasa el barro, y que al polvo has de devolverme. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? De piel y de carne me vestiste, y me tejiste de huesos y de nervios. Luego, con la vida me agradeciste, y tu solicitud cuidó mi aliento. No me cuajaste como al queso, ¿verdad? Dicen ahí algunas veces comparaciones, pero dan una idea, ¿verdad?, de lo que eso significa, ¿no? Bueno, esto es finalmente la conciencia de que Dios le ha ido formando en el seno, tanto Job tomando esa conciencia, ¿no? Dios está actuando desde el primer momento en ese desarrollo de la vida. Y tenemos la otra cita, hemos dicho de un salmo, el Salmo 22 o 21. ¿Quién lo va a leer? Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca y no hay quien me socorra. En realidad, ¿no? El día que nacimos a la vida, según lo que acabamos de leer en este salmo, ¿verdad?, no es el momento del parto, sino que es el día de nuestra concepción. Yo sé que a lo mejor algunas de ustedes se van a poner tristes, pero cuando ustedes celebran su cumpleaños, tienen que añadirle 9 meses más. ¿No? Porque en realidad esa es la edad verdadera, ¿verdad? 51 y 9. Y 9 meses, ¿no? Por gracia de Dios, ¿no? Desde el vientre de mi madre, eres tú mi Dios. Uno puede decir eso el día de su cumpleaños. Entonces, sabemos del tipo de relación quizá tan íntima que tiene el niño en el seno con su madre. Cuando la madre está tranquila, pues también el niño participa de esa tranquilidad. Pues igual ocurre con Dios. Desde el vientre de mi madre, eres tú mi Dios, dice aquí. Por eso es tan hermosa siempre esta frasecita que le gustaba tanto a San José de Calasanz, por supuesto, ¿no? Porque él, todo su itinerario, toda su entrega a Dios,
la vive en plenitud desde el momento que empieza a recoger a aquellos niños en una sacristía de una parroquia de Roma, ¿no? Y empieza pues esa labor tan preciosa de las primeras escuelas de educación de niños, ¿no? Los escolapios, ¿no? Escolas pías. Bueno, deja que los niños se acerquen a mí. Eso lo dijo no San José de Calasán, sino nuestro Señor, ¿no? Pues si eso decía entonces, pues que no dirá con los niños en el seno de su madre. Dios ama la vida, ¿no? Y especialmente cuando esa vida se muestra en su inocencia y en su debilidad. Nunca la vida es tan frágil y tan bella como cuando se muestra de esa manera, inocente y frágil. Vamos a ir ahora al Salmo 139, que es el otro pasaje que cita el Catecismo. Vamos a leer los versículos que van del 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios sois, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban, cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos, en tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. A veces las traducciones difieren un poquito. Por ejemplo, usted empezaba con los riñones, ¿no? Otras traducciones nos hablan de que tú has creado mis entrañas. Bueno, finalmente los riñones están muy adentro, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, tiene otro matiz bonito, muy interesante, ¿no? E incluso en el versículo 16, la traducción que yo tengo es: tus ojos veían mi ser aún informe. ¿No? Qué interesante, porque, claro, es lo que uno ve en las primeras fotografías de un ser que se van formando, ¿no? Y luego le van saliendo sus manitas, su cerebrito, etcétera, ¿no? Es muy bonito este Salmo 139 y estamos en aquellos tiempos. O sea, no habían visto una ecografía ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, ya podían reflexionar en esto. Sin duda, el Espíritu Santo estaba ahí. Hay una frasecita aquí que dice, muy bonita, que ahí coincidimos usted y yo, que decía: tejido en las honduras de la tierra. Bueno, ese tejido en las honduras de la tierra, pues está hablando del seno materno. Finalmente no olvidemos, ¿no?, que Adán está hecho del polvo y de ahí viene Eva, ¿no? Bueno, entonces es cierto que hoy día podemos ver esas maravillas, ¿no?, fotografías, ecografías, ¿no?, precisamente por eso hoy en día es más delito, si cabe, el aborto. Por esa razón, porque lo podemos ver. En aquella época, cuando se han escrito estos salmos, era, pongamos, hace 3000 años o algo así, que íbamos a pensar en una ecografía, ¿no? Pero ahora es posible, ¿no? Sabemos que hay gente que puede ir viendo el sexo de su hijo o de su hija. Y más adelante también, ¿no? Entonces, más delito todavía, sí, el corazón que se ve de una manera muy, en la tercera semana, creo, algo así, ya se puede escuchar el latido, ¿no? Pues por eso hoy día podríamos decir que es más delito, en este sentido, el tema del aborto, ¿no? Porque podemos ver lo que matamos, aunque no lo queramos ver, pero lo podemos ver. O sea, si alguien va mostrando determinados videos o imágenes de lo que ocurre en el aborto, se le llega a acusar de que está agrediendo a la sensibilidad de los que lo ven. A veces hasta llegamos a ese cinismo, ¿no? Es valiente ironía, ¿no? O sea, la agresión grave es la que se le está haciendo a los niños. Eso sí que es lo grave, ¿no? A veces pensamos con una sensiblería. Bueno, entonces todos estos textos bíblicos que nos ha proporcionado el Catecismo y hemos añadido nosotros, nos están hablando de la valoración de la vida en esta etapa de gestación ante los ojos de Dios. Y eso es lo que quiere resaltar el Catecismo. Entonces tenemos que recurrir a la revelación, que hemos visto en la Biblia, para caer en cuenta de lo que es el valor de la vida humana.
que no es algo simplemente que lo estemos valorando desde una declaración que hayan podido hacer los hombres, digamos, en una reunión y pongamos la Declaración de los Derechos Humanos, sino que a ver, cuando Dios ha creado, ¿qué es lo que tenía en mente? Y esto nos lo dice la revelación. Bueno, este punto del catecismo, como ven, muy interesante, 2270. Conviene no olvidarlo. Pasamos al siguiente, que será el 2271, obviamente. Un poco larguito, tiene 3 parrafitos, pero ahora, si en el 2270 hemos acudido a los textos bíblicos, ahora pasamos a los textos de la tradición. Normalmente siempre el proceso teológico se lleva este camino, ¿no? Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? La revelación, luego la tradición, solemos acudir a los santos padres y luego testimonios de el magisterio de la Iglesia y luego la reflexión teológica. Suele tener siempre estos 4 pilares. Bien, vamos a leerlo. 2271. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Y esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Entonces aquí nos está citando unos documentos que es la Didache, la pseudoepístola Bernabé, la epístola Diogneto y el libro Apologeticum de Tertuliano. Estamos en autores de los primeros siglos. Ahora salta a la Gaudium et Spes, como diciendo, ¿no? Cogiendo como unas tenazas, ¿no? Testimonios del siglo I, segundo y tercero, hasta ahora, siglo XX, es la doctrina invariable. Dice Gaudium et Spes: Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida. Misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Nos podemos preguntar, ¿el hecho de que haya un testimonio en un documento tan antiguo como es la Didache, siglo I, quiere decir eso que en el siglo I ya había abortos? Pues sí. Esto es interesante y triste, pero es interesante porque pareciera que todo este tema del aborto es un tema moderno. Sin embargo, el aborto no es solo un pecado de nuestro tiempo. El aborto, por desgracia, como tantos pecados, ¿verdad?, es muy viejo en la historia de la humanidad. Por indicar algunos datos que se pueden encontrar con cierta facilidad si ustedes investigan un poquito en ciertas enciclopedias que no sean, ¿cómo decirles?, ¿no?, que no sean un poquito suspicaces, ¿no?, porque algunas utilizan toda esta información para decir, bueno, si el aborto se ha practicado siempre, no es eso lo que buscamos, ¿no? Más bien entendemos otra cosa porque estamos acostumbrados a leer la Sagrada Escritura. Pero para que vean un poquito, ¿no?, estos datos podemos ver que en el año 1600 a.C. encontramos un papiro que se llama el papiro Ebers, perteneciente al Antiguo Egipto, donde ya se describen métodos mediante los cuales, dice ahí, la mujer vacía lo concebido en el primer, segundo o tercer semestre. En el primer, segundo o tercer semestre. Ahí se recomiendan entonces hierbas, duchas vaginales, supositorios, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero también tenemos, por ejemplo, que Hipócrates, que me imagino que conocerán quién es este señor, ¿no? Se le suele considerar el padre de la medicina. Estamos en el siglo IV antes de la era cristiana. Ya registró métodos similares para inducir el aborto, aunque él nunca lo recomendó. Porque además pues tenemos el
juramento hipocrático, ¿no? Que viene de aquí, de Hipócrates. Pero en general no solía ser así, aunque hay esos testimonios. Quizá el texto más antiguo, que pertenece al año 1728, o sea, 120 años antes del que hemos citado del Papiro de Egipto, 1600, estamos también antes de Cristo, se habla del aborto y es el llamado Código de Hammurabi. Hammurabi es un rey de Babilonia. Entonces, en tiempo de ese rey se escribe este código. Ya sabemos que un código pues, es un conjunto de leyes. Y entonces, hablando acerca de la ley del talión, estamos en Babilonia, se dice: si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida del fruto de sus entrañas, sería un aborto, pagará 10 siclos de plata por el fruto de sus entrañas. O sea, tenía que pagar una penalización. La cultura griega lo consideró como un medio útil, de dudosa moralidad, ¿no? Insisto que el juramento hipocrático, entre otra de las cosas que dirá, será: nunca se aconsejará a una mujer prescripciones que pueden hacerla abortar. En el mundo romano se da una especie de fluctuación sobre las actitudes acerca del aborto. El aborto provocado de un feto fue considerado como una grave inmoralidad, pero no se consideraba como una acción delictiva ni en la época republicana, digamos siglo VI o I antes de Cristo, ni tampoco durante los primeros tiempos del Imperio Romano. Pero va a llegar la ley Cornelia, que va a ser promulgada en el año 81 antes de Cristo, que estaba prohibiendo las prácticas abortivas, si bien con ciertos atenuantes. Pero sobre todo será a partir del siglo II cuando ya se va a generalizar la prohibición con los emperadores Septimio Severo y Antonino Caracalla. A partir de los siglos III y IV, hasta comienzos del XX, la evangelización cristiana va a hacer un gran aporte en este campo, haciendo prevalecer sobre todo dos principios. Primero, la concepción de la vida como don de Dios, que es el que hemos hablado en estos puntos anteriores del catecismo, y la consideración de la radical igualdad de todos los hombres, lo cual implica el rechazo de todo tipo de aborto. Por regla general, también en estas tierras de América, si se practicaba el aborto era por defender la vida de la madre la mayoría de las veces, porque podía haberse causado un embarazo quizá por violación, o se solía practicar tras haber tomado la madre unos brebajes proporcionados por curanderas, por alquimistas. Bueno, hoy día, como bien sabemos, existen métodos más sofisticados y muchas veces cuando se suscitan nuevas herejías o errores morales nuevos, lo que ocurre es que se están desenterrando viejos errores. Bueno, todo esto es para decir, con pena por supuesto, que no parece buena idea proponer el aborto como signo de modernidad, ni es buen argumento el presentar a aquellos que se oponen a él como anticuados. Lo digo porque no es extraño que se pueda encontrar uno, sobre todo en los medios de comunicación social, ¿no? Que si hay alguien que viene ahí a sacar el tema del aborto, ¿no? Normalmente con historias que hacen un poquito caer lagrimillas de los ojos, ya vamos a hablar un poquito de eso en algún momento, pues si hay alguien que sale a defenderlo, ¿no? Por ejemplo, sale usted o salgo yo a defender el no al aborto, ¿no? Pues anticuado, hay que modernizarse porque, no, oiga, ya en el 1600 o 1700 antes de Cristo esto ya se estaba practicando, así que no me venga con ese argumento porque eso no es válido. Parece que yo sea un diplodocus porque estoy defendiendo el derecho a la vida. Ahora modernamente ya estamos en otra cosa. Pues no es argumento. No es argumento por lo que estamos realmente poniendo aquí sobre la mesa, ¿no? Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que esta batallita se lleva librando desde hace mucho tiempo y la Iglesia, como es lógico, y amparada no solo la Iglesia, sino la civilización cristiana, amparada en el ya explicado principio del don de la vida y de su dignidad, no lo admite ni lo admitirá
nunca. Porque para eso la vida tendría que dejar de ser un don de Dios. Entonces, lo que tenemos que decir es que el aborto es tan viejo como el pecado del hombre. Por eso el catecismo nos dice, con tajante afirmación, desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Llevamos tiempo en esta batallita. Si lo desean, nos podríamos hacer esta preguntita, ¿no? ¿Cuál de los pecados capitales puede ser un condicionante mayor para el pecado del aborto? Porque ya saben ustedes que el pecado no viene solo, siempre trae su mariachi. Entonces, ¿cuál? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Qué es lo que mueve, no? Bueno, desde luego que la soberbia está ahí. La soberbia está en todas las comidas, en todas las salsas. La soberbia, pues, de creerse, de actuar como si la vida fuera mía. La soberbia de afirmar mis planes personales por encima de la vida del que llega. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No suele ser un eslogan de las famosas femes. Bueno, pues evidentemente eso es un principio de soberbia. También podríamos ver ahí la avaricia. Porque cuando alguien tiene, por ejemplo, planes económicos, queremos primero formalizar nosotros, asentarnos bien económicamente y todo eso. Entonces, llegó el embarazo. El embarazo viene a romper esos planes. Y puede ser que a lo mejor también un detrimento en una carrera profesional, ¿no? Porque la jovencita, ¿no? Pues estaba ahí muy emocionada con el ingeniero y resulta que el ingeniero quiso hacer ingenieritos con la alumna, ¿no? Entonces se veía muy exitosa esa jovencita, ¿no? Y salió embarazada. Entonces, para no romper todo ese éxito, está la avaricia, ¿no? El tener antes que el tener. ¿Cómo vamos aquí a despreciar el tema de la lujuria? La lujuria está muy metida en todo esto. Detrás de este pecado, pues hay una disociación de la sexualidad con la procreación. Es una vivencia desordenada de la sexualidad. ¿Podríamos hablar de ira? Podríamos hablar de ira. El hecho de que nosotros no seamos, como quiere el Señor, mansos y humildes de corazón, y que tengamos, al contrario, ¿no?, una reacción de cólera frente a una actuación que debería ser de amor, ¿verdad? Porque todo hijo debería ser producto del amor, como hemos visto que es de Dios. Sin embargo, hay esa cólera y esa ira. Hay que acabar con esa vida que llevamos en nuestro seno. Y como de alguna manera les explicaba en la homilía de hoy, ¿no?, justificamos ese pecado y nos creemos que lo estamos haciendo bien. Eso es lo peor todavía. Finalmente, lo que está bien, una falta de templanza, el tener una falta de sacrificio, el tener una falta de dominio de nosotros mismos, nos hace mucho más proclives al aborto. Podríamos hablar de envidia. Es decir, en vez que, ya sabemos que por envidia entró el pecado en el mundo, ¿no? Por la envidia de Satanás. En vez de entender que nos valoramos por los dones que Dios nos da, pues estamos envidiando otras situaciones y nos comparamos con los demás. Entonces, un embarazo me está dificultando el modelo que yo estoy envidiando. Resulta que ya es mi tercer embarazo, entonces yo antes que era delgadita, como el lapicero que tienen ustedes en la mano, y con una figurita de leche Gloria light, ¿no? Pues ahora ya estoy súper ensanchando, yo parezco aquí, un colchón con patitas que van dando, entonces, bueno, tengo envidia, entonces para no romper, es que hay veces que estas cosas, por desgracia, suceden así. También creo que la pereza tiene que ver con todo esto. O sea, llevar adelante una vida que se está gestando
supone poner de cabeza todos nuestros planes. Supone también ser diligentes, ser sacrificados. Cuando al niño o a la niña le empiezan a sacar los primeros dientecitos, pues a lo mejor a las 3 de la mañana te tienes que levantar. Para que el niño que está llorando lo tienes que amamantar a lo mejor, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, supone vencer ese tema de la pereza. Y es que, yo no sé si ustedes han escuchado esa frasecita, pero yo sí algunas veces, es que un embarazo te complica la... Así, sí lo han escuchado. O sea, el tener que educar un hijo, pues es más fácil irse al Hawái a pasar ahí un tiempo de relax, ¿no? Pero no puedo porque tengo a mí... ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con la pereza, ¿no? El hecho de que mi vida sea para otro, ¿no? El hecho que tengo que estar en generosidad todo el tiempo, ¿no? Pide amor, generosidad, entre otras cosas, por no citar madurez y sacrificio. Bien, en este punto del catecismo vemos que se están citando, como les he dicho, textos del siglo I, textos del siglo XX. Como textos del siglo I nos habla de Didache, la solemos pronunciar así, en realidad su nombre es en griego, pero sí, las primeras palabras DD son parecidas al DD, porque de hecho de nuestro alfabeto, alfabeto, pues viene de las dos primeras palabras del griego, ¿no? Alfa, beta, bueno. Pero Didache, la J, es como una J ya pasada por eso el español conserva la J como referencia al griego sobre todo, ¿no? Didache, así lo escribirán con una J. Si quieren poner la grafía griega, pues tienen que hacer una D así como de bailarina, ¿no? Como de una oca, de un cisne, ¿no? Y la J vendría a ser una X, la J, que se llama. La E con tilde, Didache. Es uno de los escritos más antiguos que también recibe el nombre La enseñanza o catequesis de los apóstoles. Es decir, se entiende que en esos documentos son muy cercanos lo que se recoge ahí a la predicación de los apóstoles y, por tanto, están en perfecta sintonía con los escritos del Nuevo Testamento. Es un libro no demasiado largo, es muy fácil de buscar en internet, ¿no? Ponen Didache, como les he dicho, o Didache, a veces también lo ponen así, Didache, y lo pueden encontrar entero, es muy fácil de lectura. Entonces, ahí tenemos libros hermosos porque en su contenido pues se está percibiendo cómo era la primera comunidad cristiana a través de unas formulaciones claras y muy asequibles. Es como una especie de pequeña catequesis donde hay unas normas morales, litúrgicas también, disciplinares, ¿no? Ahí se describe cómo celebraban la misa, ¿no? Sobre todo está destinado pues, a educar a los catecúmenos y a los neófitos. Claro, los que en aquel tiempo sabían leer. Viene a ser como una especie de pequeño catecismo de la primitiva comunidad cristiana. Bueno, ¿quién es el autor? No se conoce cuál es el autor, no se sabe, quedó anónimo, pero fue alguien que fue compilando, ¿no?, las enseñanzas de los apóstoles de un sitio o de otro, ¿no? Parece que probablemente se redactó en Siria. Sobre todo lo que impresiona es que este primer catecismo que recoge la enseñanza de los apóstoles, en el número, o se cree que es del año 70, en uno de sus números dice: no matarás el embrión mediante el aborto, ese que está hablando de embrión, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Fíjense que señala embrión y recién nacido. El que está dentro y el que está afuera. Por tanto, pone las dos cosas que finalmente a un niño ya nacido llamaríamos infanticidio, ¿no? El homicidio a un infante. Pero a un niño embrión, a un embrión, ¿no?, le llamaríamos aborto, ¿no? Y el catecismo nos habla de esto. Está poniendo el infanticidio y el aborto al mismo nivel. Entonces, la única diferencia es que uno lo veo más, el otro lo veo menos, sobre todo en aquella época.
pero la acción es exactamente la misma. También en la llamada Carta a Bernabé o en la epístola a Diogneto, que ya lo hemos citado en algunos momentos, dice así: los cristianos se distinguen, habitan en su propia patria, pero como extranjeros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. O sea que los cristianos compartían la vida, pero no se iban a la cama con cualquiera. O sea, no hay promiscuidad entre ellos. Y esto ya es algo muy significativo y no fácil de vivir en aquellas sociedades en que... Entonces, llamaba la atención la actitud de los cristianos. Sigue diciendo: igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Esta es característica de los cristianos. No se deshacen de los hijos que conciben. Estamos hablando de los cristianos del siglo I. Ya desde el primer momento los cristianos, pues eso, nos hemos distinguido, hemos estado llamados a valorar la vida de otra manera. Y también a entender el matrimonio y el lecho conyugal como sagrado. Ahí no entra cualquiera. Por lo mismo, lo que debe saber de él también tiene que ser sagrado. Entonces, eso es muy, muy importante. Hoy en día sabemos que esto es un tema de debate donde el cristianismo choca con la cultura actual, la vivencia de la sexualidad y el respeto y la valoración de la vida. Bueno, ahora nos dice el catecismo: el aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. O sea, una vez nos ha puesto el fundamento bíblico y el fundamento de la tradición, citando primero un documento de catequesis de los primeros tiempos y luego ya un documento magisterial como es el Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, ahora nos dice la calidad moral del aborto. Es gravemente contrario a la ley moral. Creo que amerita que aclaremos unos cuantos términos de lo que aquí se está hablando, ¿no? A ver, por aborto, ¿qué debemos entender? Una definición rápida es interrupción del embarazo en el seno materno. Interrupción del embarazo en el seno materno. San Juan Pablo II, que tiene en esto varios documentos, una de sus encíclicas es el Evangelio de la Vida, muy bonito título, Evangelium Vitae, año 1995, define ahí el aborto un poquito más largo. Estoy en el número 58 de esa encíclica, Evangelium Vitae. Lo define así el Papa Juan Pablo II. Es la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Muy claro, ¿verdad? Eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción hasta el nacimiento. Número 58 de la encíclica Evangelium Vitae. Si tomáramos el punto de vista médico, hay que distinguir entre aborto inducido o provocado y aborto espontáneo. ¿Qué es el aborto inducido o provocado? Pues es el que se causa intencionalmente y artificialmente, sin importar el método al que se recurra. Eso sería el aborto inducido o provocado, según una terminología más médica. ¿Qué sería el aborto espontáneo? Pues bueno, aquel que sucede de manera natural. Quizá por un accidente no buscado, no querido. Por eso se le suele llamar con más frecuencia el aborto natural. Eso desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista jurídico,
Pues hay una distinción entre aborto criminal y aborto terapéutico. Aborto criminal, aborto terapéutico. ¿Qué sería el aborto criminal? Pues es aquel en el que la única intención de la muerte, la única intención de ese acto es la muerte del niño. Esa es la intención clara. Aborto criminal. Se quiere cometer el crimen. Entenderíamos por aborto terapéutico aquel que se designa al aborto indicado médicamente para procurar la vida de la madre, el cual generalmente la ley civil puede permitir o al menos lo tolera sin aplicar penas. Estamos viendo la parte jurídica, ¿verdad? Entonces, también estamos viendo que el uso del término terapéutico es abusivo, falso en este aspecto, y finalmente lo que está escondiendo es el aborto directo o inducido. Ahora vamos al plano moral, que es el que toma el catecismo, obviamente, ¿no? El catecismo no va a hablarnos de la parte jurídica y la parte médica, sino de la parte moral. Se distingue por un lado el aborto directo y por el otro lado el aborto indirecto. Si recuerdan, lo que nos está hablando este punto del catecismo es del aborto directo. Por eso hacemos esta distinción. Aborto directo, aborto indirecto. ¿Qué es el aborto directo? El aborto directo es aquel que es buscado en sí mismo. Aquel que es buscado en sí mismo. Muchas veces coinciden los conceptos, ¿verdad? Puede ser que este aborto directo sea realizado o puede ser que solamente se haya intentado. Es decir, que se ha intentado pero no se ha logrado producir. Pero sería aborto directo. ¿Ya? Tenemos luego el aborto que llama los principios morales indirecto o permitido. En este caso sería el aborto que no es buscado en sí mismo, pero que es efecto indirecto de otras actuaciones, quizás sobre la madre. Entonces debemos decir que el aborto espontáneo no reviste interés moral porque es un accidente de la naturaleza, pongamos por caso, ¿no? Por lo cual no se le puede acatar ahí una responsabilidad moral, ¿no? Bueno, el aborto espontáneo. La mayoría de los abortos que se practican se requieren como fin, pero algunos abortos se pretende justificarlos porque se quieren como medio. Como yo tengo determinado tratamiento médico, que a este embarazo no le va a ir bien, lo mejor es que aborte. Pero en cualquier caso son abortos directos y contrarios al orden moral. Otra cosa distinta es cuando el aborto se produce como una consecuencia inevitable. Claro, determinados tratamientos que no pueden ser sustituidos, no pueden ser suprimidos y que pueden producir inevitablemente el aborto. En estos casos ni han sido queridos ni como medio ni como fin. Por tanto, en este caso no habría tampoco planteamiento moral. Sobre ese tema del aborto directo e indirecto, a veces se juega mucho, por ejemplo, en todo el camino de despenalización del aborto, por ejemplo en Chile, todo eso se ha trabajado mucho y se ha llegado a mucha confusión porque finalmente no acabamos de tener los cristianos las ideas claras y entonces no acabamos de entender bien, se juega, ¿no? Porque hay mucha mayéutica en eso, ¿no? Y finalmente se cae, ¿no? Se entiende otra cosa. Y si no, se acude a otros temas que ya les digo trataremos en otra ocasión a la hora de discutir o defender el tema del aborto. Vamos, no es que defendamos el aborto, ¿no? Sino el derecho a la vida. También acude aquí este texto a la Gaudium et Spes, ¿no? Ya lo hemos leído el pasaje, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, una misión que deben cumplir de modo digno
del hombre. O sea, esta frasecita, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida. Fíjense qué bonito. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida. O sea, está hablando el catecismo de un grado de confianza muy grande que Dios tiene para con nosotros. O sea, Dios sabe que pone en nuestras manos algo muy grande. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza a explicar el capítulo 2 de Génesis la creación del hombre? Sí lo recuerdan, sí, ¿no? No me hagan quedar mal, por favor, ¿no? Ah, sí, sí lo recuerdan, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo? ¿Se tumbó al sol? ¿Una Coca-Cola y unas chips? ¿Qué está haciendo Dios ahí para crear al hombre? Jugando a casino. ¿Qué está haciendo Dios? Capítulo 2 de Génesis. Claro. ¿Qué está haciendo Dios cuando empieza con la creación del hombre? Cuando está creando al hombre en concreto, nos narra unos hechos muy claros. Ese es el capítulo 1. Estamos en el 2. Y ¡fu! Está modelando él con sus propias manos. Está haciendo al hombre. Pero cuando una mujer gesta, después de quedarse, de ser fecundada, ¿no? Ya es la mujer la que está, digamos. Entonces, fíjense que Dios, ¿no? Lo que Él ha hecho con sus propias manos y después va a dormir al varón y va a sacar de ahí a la mujer, ¿no? Las mujeres también las hizo Dios, ¿eh? Las modeló y las, con tanto amor, con tanto cariño, ¿no? Ahora eso lo confía a nosotros. Es una obra divina. Pensemos bien todo eso, es una obra divina. Por eso es hermosa esta frase del catecismo. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión, la excelsa de conservar la vida. O sea, Dios sabe que es grande, pero tenemos libertad. Y como libres podemos hacer buen uso o mal uso. Hay parejas, matrimonios, ¿no?, que reciben la llegada de un niño con un amor muy grande, bello. Y luego continúan, ¿no? Y otros, en fin, buen uso o mal uso. Por tanto, supone un grado muy grande de confianza que alguien ponga en manos de otro. Tú déjame toda la plata que tienes, ¿no? Y yo la voy a administrar. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Te gusta? Sin embargo, lo que está haciendo Dios es eso. Es eso. Nosotros somos un bien muy grande para Él. Tanto que derrama su sangre por nosotros, ¿no? Y lo deja en nuestras manos, ¿no? Es algo así como cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo pone en manos de los hombres la Eucaristía. Es algo muy grande. Y claro, podemos usarlo bien o podemos usarlo mal. Tenemos la libertad. Dios corre ese riesgo. Pero es que, claro, Dios quiere que crezcamos en amor por la confianza que ha puesto en nosotros. Dios no da confianza a quien se lo merece, sino que confiando que nosotros crezcamos con amor y merecimientos y en virtud, nos da esa excelsa misión. Cuidado porque no es que confíe en nosotros porque seamos de fiar. Porque bueno, aquí el caballero podría decir, bueno, me fío del Padre, me fío del Padre. Porque estas cositas a veces vienen en nuestra imaginación, ¿no? Fíjense que yo recuerdo, vamos, no se me quitó de la cabecita, ¿no? Cuando esto, como es público, se puede contar, ¿no? Cuando estábamos en Huancavelica y se presenta para ser alcalde uno que había sido sacerdote, que era sacerdote.
cual está completamente prohibido por el derecho canónico. Pero la gente decía, como es padrecito, no nos robará. Pero sin embargo el padrecito tuvo que ser suspendido a divinis. El obispo tuvo que tomar una determinación fuerte después de hablar con él y decirle, es que esto no lo puedes hacer. Yo prefiero ser alcalde que sacerdote. Fíjense la discoordinación que hay ahí, ¿no? La gente, como es padrecito, no nos robará, ¿no? Como yo soy padrecito, te fiarás de mí. No sé si estás entendiendo el mensaje. O sea, no es que Dios confíe en nosotros porque somos de fiar, sino que confiando en nosotros quiere que seamos de fiar. ¿Se entiende la idea, verdad? Esto siempre es el inmenso amor gratuito de Dios, que no sé si algún día lograremos, pero nos hace mucho bien meditar en ello. Pongo en tus manos lo más sagrado, que es el don de la vida. Y además pongo en tus manos a mi Hijo Jesucristo. Cuídalo. Sigue diciendo la Gaudium et Spes, por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Bueno, algunas madres que han tenido embarazos muy complicados, con grandes tiempos de reposo, eso que llaman embarazos de riesgo, ¿no? Pero han cuidado todo eso para que salgan sus hijos, ¿no? Esos embarazos como tan complicados son, yo creo que un testimonio muy bonito ante el mundo de cómo se cuida la vida. Entonces, también es verdad que hay personas que se han quedado embarazadas y entonces dejan su trabajo. Me voy a dedicar a mi hijo, porque lo prioritario es cuidar esta vida que llevo dentro de mí y que Dios me ha dado. Pues esto es muy bonito y se está viviendo, lo sepan o no, este pasaje de la Gaudium et Spes. Hasta aquí el punto 2271. Entonces, si ustedes están deseando escuchar el 2272, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Venir la semana que viene a esta misma hora. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta sesión de hoy. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de tu mano generosa hemos recibido, a ti, Rey inmortal, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Ruega por nosotros.